Hola amigos, bienvenidos una vez más a Alma Viva. Antes de comenzar, si esta historia toca tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Es un pequeño gesto que significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de fe y transformación. Hoy quiero hablarte de algo que muchos buscan pero pocos comprenden realmente, algo que suena hermoso en teoría pero que en la práctica puede sacudir los cimientos de tu existencia. Quiero hablarte del despertar espiritual, pero no de la versión romántica que todos cuentan, sino de la verdad completa, esa verdad que nadie te dice porque asusta, porque duele, porque no vende libros ni llena conferencias. Esta es la historia de Daniela, una mujer como tú, como yo, que descubrió que despertar no siempre significa ver la luz, a veces significa caminar a través de la oscuridad más profunda para encontrar tu propia llama interior. Daniela tenía 37 años cuando su mundo comenzó a desmoronarse, aunque en ese momento ella no sabía que no era un derrumbe sino una reconstrucción. Vivía en una ciudad grande, trabajaba en una empresa de marketing digital donde había escalado posiciones durante más de 10 años, tenía un departamento bonito en un barrio moderno, salía con amigas los fines de semana, mantenía una relación estable con Roberto, un arquitecto que la quería a su manera, y todo parecía estar en su lugar. Pero había algo, una sensación extraña que comenzó como un susurro apenas perceptible y fue creciendo hasta convertirse en un grito silencioso que no la dejaba dormir. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que siempre había estado a oscuras y ahora ella pudiera ver que todo lo que creía sólido era solo cartón pintado. Todo comenzó una tarde de jueves, uno de esos días grises donde el cielo parece una sábana sucia extendida sobre la ciudad. Daniela estaba en su oficina, rodeada de pantallas iluminadas, cuando de pronto sintió que no podía respirar. No era un ataque de pánico físico, era algo diferente, más profundo. Era como si su alma estuviera ahogándose en un mar de insignificancia. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros tecleando frenéticamente, tomando café tras café, riendo de chistes que no tenían gracia, y se preguntó por primera vez en años para qué estaba haciendo todo eso. La pregunta llegó tan clara y tan fuerte que sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Para qué? ¿Para qué me levanto cada mañana? ¿Para qué finjo entusiasmo en reuniones sobre productos que no me importan? ¿Para qué sonrío cuando por dentro siento un vacío que ni siquiera sabía que existía? Esa noche Daniela llegó a su casa y Roberto la encontró sentada en el sofá, con la mirada perdida en la ventana. Le preguntó qué le pasaba y ella no supo qué responder porque ni siquiera ella lo entendía. ¿Cómo explicarle que de pronto todo lo que había construido se sentía como una mentira, como una obra de teatro donde había estado actuando un papel que ni siquiera había elegido? Roberto se acercó, le dio un beso en la frente y le dijo que estaba cansada, que debería tomarse unos días libres. Pero Daniela sabía que no era cansancio, era algo mucho más grande y aterrador. Era el despertar de algo que había estado dormido durante décadas. Las semanas siguientes fueron extrañas. Daniela comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Notó cómo la gente caminaba por las calles con la mirada vacía, apurados hacia destinos que probablemente no les importaban. Notó cómo sus conversaciones con amigas giraban siempre alrededor de lo mismo, chismes, compras, quejas sobre el trabajo, planes superficiales que llenaban el tiempo pero no el alma. Notó cómo Roberto hablaba de sus proyectos arquitectónicos con pasión pero nunca le preguntaba a ella qué sentía realmente, qué soñaba, qué la asustaba. Y lo más extraño de todo, notó que ella tampoco se lo había preguntado a sí misma en años. Una noche, incapaz de dormir, Daniela se levantó y buscó en internet algo que pudiera explicar lo que estaba sintiendo. Tecleó palabras como vacío existencial, crisis de sentido, despertar. Y ahí, en la pantalla iluminada de su computadora a las 3 de la madrugada, encontró un artículo sobre el despertar espiritual. Leyó sobre personas que de pronto comenzaban a cuestionar todo, que sentían que ya no encajaban en sus vidas anteriores, que experimentaban una sed insaciable de significado y verdad. Era como si alguien hubiera escrito su historia exacta. Sintió un alivio mezclado con terror porque si esto era un despertar, entonces no había vuelta atrás. No podía volver a dormir ahora que había abierto los ojos. Lo que los artículos no le dijeron, lo que ningún libro de autoayuda mencionaba, era lo solitario y doloroso que sería ese proceso. Daniela esperaba que el despertar trajera paz, claridad, propósito. Esperaba sentirse iluminada, conectada con algo divino. Pero lo que llegó fue un desierto árido de silencio interno. De pronto las cosas que antes la motivaban, el ascenso laboral, la aprobación de otros, el siguiente viaje, las compras, todo eso perdió su brillo. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor y ahora nada tenía sentido. Y lo peor era que nadie a su alrededor podía entenderlo. Cuando intentó hablar con sus amigas sobre lo que estaba sintiendo,
Ellas le dijeron que probablemente necesitaba vitaminas o que debería salir más. Cuando le contó a Roberto que estaba cuestionando su trabajo, su estilo de vida, su propósito, él se molestó y le dijo que estaba siendo demasiado dramática, que tenían una buena vida y que ella debería estar agradecida. La palabra agradecida le cayó como una piedra en el estómago. ¿Cómo podía explicarle que la gratitud y la inquietud espiritual podían coexistir, que podías reconocer tus bendiciones y al mismo tiempo sentir que tu alma estaba pidiendo algo completamente diferente? Daniela comenzó a sentirse como una extraña en su propia vida. Iba a su trabajo pero era como si estuviera viendo todo desde afuera, como una actriz que observa su propia actuación. Salía con amigas pero las conversaciones le parecían ruido sin sustancia. Dormía al lado de Roberto pero sentía que había un océano entre ellos. La soledad del despertar espiritual es una soledad particular, no es la ausencia de personas sino la ausencia de conexión real. Puedes estar rodeada de gente y sentirte completamente sola porque ya no hablas el mismo idioma, porque tus preocupaciones ya no son sus preocupaciones, porque has visto algo que ellos aún no ven y no sabes cómo mostrárselo. Una tarde de domingo, Daniela caminaba sin rumbo por un parque cerca de su casa cuando vio una pequeña iglesia antigua, de esas que parecen fuera de lugar en medio de la ciudad moderna. Algo la impulsó a entrar. Hacía años que no pisaba una iglesia, desde que era niña y su abuela la llevaba. El interior estaba casi vacío, solo una señora mayor rezando en la primera banca y el olor a incienso flotando en el aire. Daniela se sentó en una banca del fondo y por primera vez en semanas sintió que podía respirar profundo. Miró hacia el altar, hacia la imagen de Cristo en la cruz, y sin planearlo comenzó a llorar. Lloró por todo lo que había perdido en ese despertar, la inocencia de no cuestionar, la comodidad de seguir el camino trazado, la facilidad de encajar. Lloró porque se sentía perdida y asustada. Lloró porque no sabía quién era sin todos esos roles que había interpretado durante años, la profesionista exitosa, la novia ideal, la amiga divertida. Y en medio de ese llanto, algo sucedió. Sintió una presencia, no física sino energética, como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre su hombro. Y escuchó en su interior, no con los oídos sino con algo más profundo, una voz que le decía: tranquila hija, estoy contigo, siempre he estado contigo, este dolor es parte de tu renacimiento. Daniela abrió los ojos sorprendida. No era religiosa, no en el sentido tradicional, pero en ese momento supo sin lugar a dudas que Dios, el universo, la fuerza divina o como quisiera llamarlo, estaba con ella. Que este proceso tan doloroso no era un castigo sino una invitación. Una invitación a soltar lo falso para encontrar lo verdadero. Una invitación a morir como la persona que creía ser para renacer como quien realmente era. Salió de esa iglesia con los ojos hinchados pero con algo que no había sentido en meses, un pequeño destello de esperanza. Pero el camino apenas comenzaba y lo que siguió fue lo que nadie le había advertido. El despertar espiritual no es un evento único, es un proceso largo y a veces brutal de despojamiento. En las siguientes semanas, Daniela comenzó a experimentar lo que después descubriría que se llamaba el trabajo de sombra. Empezaron a surgir emociones que había reprimido durante años. Rabia contra su padre que siempre había sido distante y crítico. Tristeza por todas las veces que se había traicionado a sí misma para complacer a otros. Miedo de no ser suficiente, de no ser amada si mostraba su verdadero yo. Vergüenza por haber vivido tanto tiempo en piloto automático. Todas esas emociones que había enterrado bajo capas de ocupación, distracción y negación ahora salían a la superficie como olas violentas. Hubo noches donde Daniela sentía que se estaba volviendo loca. Lloraba sin razón aparente. Se enfadaba por cosas insignificantes. Tenía pesadillas donde se veía atrapada en laberintos sin salida. Su cuerpo también reaccionaba, dolores de cabeza intensos, fatiga extrema, insomnio. Era como si cada célula de su ser estuviera atravesando una purga. Roberto no entendía nada de esto y comenzó a distanciarse. Le decía que estaba cambiada, que ya no era la misma. Y tenía razón, ella ya no era la misma y nunca volvería a hacerlo. Una noche, después de otra discusión con Roberto donde él le exigió que dejara de estar tan rara y volviera a ser normal, Daniela tomó una decisión que la aterró pero que sabía era necesaria. Le dijo que necesitaban un tiempo separados. Roberto se enfureció, le dijo que estaba tirando por la borda 5 años de relación por una crisis existencial ridícula. Pero Daniela, con una calma que no sabía que poseía, le explicó que no estaba tirando nada, estaba eligiéndose a sí misma por primera vez en su vida. Que necesitaba espacio para descubrir quién era sin ser la novia de alguien, sin moldear su personalidad para encajar en las expectativas de otro. Esa noche, sola en su departamento después de que Roberto se fuera dando un portazo, Daniela sintió un miedo paralizante.
Había renunciado a la seguridad emocional de una relación estable. Había decepcionado a alguien que la quería. Se había quedado completamente sola. Pero debajo de ese miedo había algo más, algo pequeño pero firme, una voz que le decía que estaba haciendo lo correcto. Que a veces el amor propio requiere decisiones que otros no van a entender. Que elegirse a sí misma no era egoísmo sino supervivencia del alma. Los meses siguientes fueron de aislamiento casi total. Daniela comenzó a cancelar planes con amigas porque ya no soportaba las conversaciones superficiales. Se alejó de las redes sociales porque le parecían un circo de falsedad donde todos mostraban vidas perfectas mientras por dentro probablemente sentían el mismo vacío que ella. Pidió reducir su carga laboral, algo que escandalizó a su jefe que siempre la había visto como una empleada ambiciosa. Pero Daniela ya no tenía energía para fingir que le importaban las campañas de marketing. Su alma estaba exigiendo toda su atención y no le quedaba nada para dar al mundo exterior. En ese silencio autoimpuesto, Daniela comenzó a hacer cosas que nunca había hecho. Empezó a meditar, al principio solo 5 minutos al día porque su mente era un torbellino imposible de calmar. Comenzó a escribir un diario donde volcaba todos los pensamientos y emociones que la abrumaban. Empezó a leer libros espirituales, no los superficiales de autoayuda sino los profundos, los que hablaban de la noche oscura del alma, de la muerte del ego, del proceso de individuación. Descubrió autores como Carl Jung, Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh. Y en esas páginas encontró un consuelo que no había encontrado en ninguna persona, la validación de que lo que estaba experimentando era real, era importante, era sagrado. Pero lo más significativo que hizo Daniela durante esos meses fue empezar a orar de verdad. No las oraciones mecánicas de la infancia sino conversaciones íntimas con Dios. Le hablaba como le hablaría a un amigo cercano. Le decía tengo miedo, no sé qué estoy haciendo, me siento tan perdida. Le preguntaba por qué este proceso es tan doloroso, por qué no puede ser más fácil. Le pedía señales de que estaba en el camino correcto. Y lo más increíble era que empezó a recibir respuestas, no con palabras audibles sino con sincronicidades, con una paz inexplicable que llegaba después de orar, con ideas que aparecían de la nada, con encuentros inesperados. Un día, en la librería donde Daniela pasaba ahora muchas de sus tardes libres, una mujer mayor se le acercó. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño despeinado, ojos azules penetrantes y una sonrisa amable. Le preguntó a Daniela qué estaba leyendo y cuando ella le mostró el libro sobre el despertar espiritual, la mujer asintió con conocimiento. Me llamo Elena, le dijo, y sé exactamente por lo que estás pasando. Daniela, normalmente reservada con extraños, sintió una apertura inmediata hacia esta mujer. Se sentaron en el café de la librería y Elena comenzó a compartir su propia historia. Elena le contó que 25 años atrás ella también había pasado por un despertar espiritual que había sacudido toda su vida. Había perdido a su esposo en un accidente, había caído en una depresión profunda, y en medio de ese dolor había tenido una experiencia mística que lo cambió todo. Vio con claridad meridiana que la muerte no era el final, que todos estamos conectados, que el sufrimiento tiene un propósito transformador. Esa experiencia la llevó a estudiar teología, a convertirse en consejera espiritual, a dedicar su vida a acompañar a otras personas en sus propios procesos de despertar. Lo que Elena le dijo a Daniela ese día fue como agua en el desierto. Le dijo que el despertar espiritual tiene etapas y que Daniela estaba en la más difícil, la del despojamiento. Le explicó que antes de que puedan hacer lo nuevo, tiene que morir lo viejo. Que el vacío que sentía no era ausencia sino espacio, espacio que se estaba creando para que algo más auténtico pudiera emerger. Que la soledad era necesaria porque necesitaba desconectarse del ruido externo para poder escuchar su voz interior. Que las emociones difíciles que estaban surgiendo eran regalos, oportunidades de sanar heridas antiguas que habían estado infectadas bajo la superficie. Elena también le advirtió sobre algo que nadie más le había dicho. Le dijo que el despertar espiritual puede ser solitario porque no todos despiertan al mismo tiempo. Que probablemente perdería amistades, relaciones, incluso trabajos, no porque fueran malos sino porque ya no estaban alineados con su nueva frecuencia. Que la gente que estaba cómoda con la versión dormida de ella se sentiría incómoda con su versión despierta. Que habría quienes intentarían traerla de vuelta a la inconsciencia porque su despertar les recordaría su propio sueño. Y que todo eso estaba bien, era parte del proceso de encontrar su tribu, las almas que vibraban en su misma frecuencia. Daniela salió de ese encuentro con Elena sintiéndose vista y validada de una manera que no había experimentado en meses. Elena le dio su número y le dijo que podía llamarla cuando necesitara hablar con alguien que entendiera. Y Daniela lo hizo, muchas veces en los meses siguientes. Elena se convirtió en su guía espiritual,
la persona que podía sostener espacio para su confusión sin intentar arreglarla, que podía afirmar su experiencia sin minimizarla, que podía recordarle que estaba exactamente donde necesitaba estar incluso cuando se sentía completamente perdida. Con el tiempo, muy lentamente, algo comenzó a cambiar en Daniela. El vacío que había sentido durante meses empezó a transformarse en algo diferente. Ya no era un vacío aterrador sino un espacio sereno. Era como si después de vaciar una casa llena de muebles viejos y polvorientos, ahora podía ver la estructura real del edificio, los huesos de su verdadero ser. Y lo que descubrió ahí la sorprendió. Descubrió que debajo de todas las capas de condicionamiento social, expectativas familiares y miedos aprendidos, había una esencia pura. Una esencia que era amorosa, creativa, valiente, compasiva. Una esencia que siempre había estado ahí pero que había sido sepultada bajo años de vivir para otros. Daniela comenzó a tomar decisiones desde ese lugar auténtico. Renunció a su trabajo en marketing, algo que horrorizó a su familia que no entendía cómo podía dejar una carrera estable. Pero ella ya no podía seguir vendiendo su alma 8 horas al día por un sueldo. Decidió estudiar para convertirse en terapeuta de arte, algo que siempre había querido hacer pero que había descartado por impráctica. Se mudó a un departamento más pequeño pero con una terraza llena de plantas donde podía meditar al amanecer. Comenzó a asistir a un grupo de meditación donde conoció a personas que entendían su lenguaje espiritual. Y lo más importante, Daniela desarrolló una relación íntima con Dios. No con el Dios de las doctrinas rígidas o del miedo al castigo, sino con una presencia divina amorosa que sentía en cada respiración, en cada sincronicidad, en cada momento de quietud. Aprendió que la oración no era pedir cosas sino abrirse a la guía divina. Que la fe no era creer ciegamente sino confiar en medio de la incertidumbre. Que la espiritualidad no era escapar del mundo sino estar más presente en él pero desde un lugar de conciencia. Un año después de aquel primer momento de cuestionamiento en su oficina, Daniela era una persona completamente diferente. No porque hubiera encontrado todas las respuestas sino porque había aprendido a vivir cómodamente con las preguntas. No porque su vida fuera perfecta sino porque ahora estaba alineada con su verdad. Ya no buscaba validación externa porque había encontrado una fuente interna de valor. Ya no tenía miedo de la soledad porque había aprendido a disfrutar su propia compañía. Ya no necesitaba llenar cada momento con ruido y distracción porque había descubierto la riqueza del silencio. Pero el universo tenía preparado un último regalo para Daniela. Un regalo que le mostraría que todo su proceso de despertar no había sido solo para ella sino también para poder servir a otros. Estaba en el parque un sábado por la tarde, sentada en una banca leyendo, cuando se sentó a su lado una mujer joven que se veía angustiada. Daniela la miró y reconoció inmediatamente esa expresión. Era la misma expresión que ella había tenido un año atrás. La expresión de alguien cuyo mundo se está desmoronando. La joven, que se presentó como Sofía, comenzó a llorar sin previo aviso. Daniela le ofreció un pañuelo y simplemente se quedó ahí, en silencio respetuoso. Cuando Sofía se calmó un poco, le dijo: disculpa, no sé por qué estoy llorando con una extraña, es solo que siento que mi vida no tiene sentido y no sé con quién hablar de esto. Daniela sonrió con comprensión y le dijo: puedo entender perfectamente lo que sientes. Y comenzó a compartir su propia historia. Le contó a Sofía sobre el despertar espiritual, sobre el dolor y la confusión que venía con él, pero también sobre la belleza y la libertad que esperaban del otro lado. Le habló sobre la importancia de honrar el proceso, de no resistirse a la transformación aunque fuera aterradora, de confiar en que hay una inteligencia divina guiando todo. Le compartió las lecciones que había aprendido, que el despertar no es un evento sino un viaje continuo, que la oscuridad es parte del camino hacia la luz, que la soledad temporal es necesaria para encontrar conexiones auténticas, que perder tu vieja identidad es doloroso pero necesario para descubrir tu verdadera esencia. Sofía escuchó con los ojos abiertos, como si Daniela estuviera poniendo en palabras algo que ella sentía pero no podía articular. Cuando Daniela terminó, Sofía le dijo: gracias, no sabes cuánto necesitaba escuchar esto, pensaba que me estaba volviendo loca. Daniela tomó su mano y le dijo con convicción: no estás loca, estás despertando, y es lo más cuerdo que puedes hacer en un mundo que en muchos sentidos duerme. Y sí, será difícil, pero no estás sola, Dios está contigo en cada paso, y hay personas como yo que hemos caminado este camino y podemos acompañarte. Le dio a Sofía su número y le dijo que podía llamarla cuando necesitara hablar. También le recomendó algunos libros, le habló del grupo de meditación, le sugirió que buscara un espacio de oración o conexión espiritual que resonara con ella. Cuando se despidieron, Daniela sintió una gratitud profunda. Gratitud por todo el dolor que había atravesado porque ahora podía usar esa experiencia para aliviar el dolor de otra persona.
Comprendió que su despertar no había sido solo para su propia evolución, sino también para convertirse en un faro para otros que navegaban las mismas aguas turbulentas. Esa noche, Daniela se sentó en su terraza bajo las estrellas y oró. Gracias Dios por despertarme, dijo, aunque fue el proceso más difícil de mi vida. Gracias por no dejarme seguir durmiendo en una vida que no era realmente mía. Gracias por cada lágrima, cada miedo, cada momento de soledad, porque todos me trajeron aquí, a este lugar de paz y autenticidad. Gracias por mostrarme que el despertar espiritual no es solo ver la luz, sino estar dispuesta a caminar a través de la oscuridad confiando en que tú me guías. Y gracias por permitirme acompañar a otros en su propio despertar. Que mi historia sea de utilidad para alguien más que se siente perdido. Y mientras oraba, Daniela sintió esa presencia familiar, esa mano invisible sobre su hombro, y supo sin lugar a dudas que cada paso de su viaje había sido divinamente orquestado. Que no había llegado a donde estaba por accidente, sino por diseño. Que su alma había pedido este despertar mucho antes de que su mente lo comprendiera. Y que este era solo el comienzo, que el viaje espiritual no tenía destino final, sino que era un despliegue continuo de mayor conciencia, mayor amor, mayor conexión con lo divino. Ahora, mientras te comparto la historia de Daniela, quiero preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez ese vacío inexplicable? ¿Esa sensación de que hay algo más allá de la vida que estás viviendo? ¿Ese cuestionamiento que llega en medio de la noche y no te deja dormir? Si es así, quiero que sepas que no estás loco, no estás solo, y no hay nada malo contigo. Lo que estás experimentando podría ser el inicio de tu propio despertar espiritual. Y sí, puede ser aterrador, porque despertar significa dejar de ser quien has pretendido ser y empezar a descubrir quién realmente eres. La verdad que nadie te dice sobre el despertar espiritual es que no es lo que muestran en las redes sociales. No son solo afirmaciones positivas y poses de yoga al amanecer. Es un proceso crudo, visceral, a veces doloroso, de morir y renacer. Es perder amistades que ya no resuenan contigo. Es terminar relaciones que estaban basadas en versiones falsas de ti mismo. Es renunciar a trabajos que matan tu alma aunque paguen bien. Es decepcionar a personas que esperaban que siguieras siendo quien siempre fuiste. Es atravesar una noche oscura donde todo pierde sentido antes de que puedas encontrar un nuevo sentido más profundo. La verdad que nadie te dice es que el despertar espiritual puede hacerte sentir más solo que nunca, al menos por un tiempo. Porque cuando empiezas a ver las cosas claramente, ya no puedes participar en las conversaciones superficiales, en los dramas innecesarios, en la inconsciencia colectiva. Y eso puede aislarte. Pero ese aislamiento es temporal y necesario. Es como el capullo que necesita la oruga para transformarse en mariposa. No puedes volar si te aferras a ser oruga. No puedes vivir auténticamente si te aferras a las máscaras que usaste para sobrevivir. La verdad que nadie te dice es que el despertar espiritual traerá a la superficie todas las emociones que has reprimido durante años. Todo el dolor sin sanar, todos los traumas no procesados, todas las partes de ti mismo que rechazaste y escondiste. Y tendrás que enfrentarlas, una por una, con valentía y compasión. Este es el trabajo de sombra del que pocos hablan porque no es glamuroso. Es mirar tus propios demonios a los ojos y reconocerlos como partes fragmentadas de ti que necesitan amor e integración. La verdad que nadie te dice es que el despertar espiritual no te hace superior a nadie. No te convierte en un ser iluminado que flota por encima de los problemas mundanos. Te hace más humano, más vulnerable, más consciente de tu propia imperfección. Te hace más compasivo porque entiendes que cada persona está en su propio viaje, en su propio tiempo. Te quita la arrogancia espiritual y te da humildad sagrada. Pero aquí está la otra verdad, la hermosa verdad que también necesitas saber. Aunque el despertar espiritual es difícil, es también el mayor regalo que tu alma puede recibir. Porque del otro lado de ese dolor, de esa confusión, de esa muerte del ego, está la libertad más pura que puedas imaginar. La libertad de ser quien realmente eres sin disculpas. La libertad de vivir según tus propios valores en lugar de según las expectativas ajenas. La libertad de conectarte con algo mucho más grande que tu pequeño yo, con la fuerza divina que sostiene todo el universo. La verdad hermosa es que cuando despiertas, empiezas a ver milagros en todas partes. En la sonrisa de un extraño, en el canto de un pájaro al amanecer, en las sincronicidades que te muestran que estás siendo guiado. Empiezas a sentir la presencia de Dios no como un concepto abstracto, sino como una realidad viva que respira a través de ti. Empiezas a confiar en la vida de una manera que antes no era posible porque entiendes que hay un plan divino incluso cuando no puedes verlo. La verdad hermosa es que el despertar espiritual te conecta con tu propósito real. No el propósito que te vendieron la sociedad o tu familia, sino el propósito que tu alma eligió antes de encarnar.
Y cuando vives desde ese propósito, incluso los días difíciles tienen sentido. Incluso los desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. Incluso el dolor se convierte en maestro. La verdad hermosa es que aunque pierdas relaciones que ya no te sirven, encontrarás conexiones mucho más profundas y auténticas. Encontrarás tu tribu espiritual, esas almas que reconocen tu luz porque también han caminado a través de su propia oscuridad. Y esas conexiones serán más satisfactorias que 100 amistades superficiales porque estarán basadas en la verdad, en la vulnerabilidad, en el amor real. Y la verdad más hermosa de todas es que Dios nunca te abandona en este proceso. Aunque a veces sientas que estás caminando solo a través del valle de sombras, hay una presencia divina que camina contigo, sosteniéndote cuando tus piernas flaquean, iluminando el camino cuando no puedes ver, susurrando palabras de consuelo cuando quieres rendirte. Tu despertar espiritual es tu respuesta al llamado que Dios ha estado haciendo toda tu vida. Es tu regreso a casa, no a un lugar físico sino a la esencia de quien realmente eres como hijo o hija de lo divino. Entonces, si estás en medio de tu propio despertar espiritual ahora mismo, si te sientes perdido, confundido, solo, asustado, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Estás exactamente donde necesitas estar. No hay errores en tu camino. Cada lágrima que has derramado está regando las semillas de tu transformación. Cada noche oscura está preparándote para un amanecer más brillante. Cada pérdida está creando espacio para algo mejor alineado con tu verdad. Cada momento de soledad te está enseñando a encontrar completitud dentro de ti mismo. Cada cuestionamiento te está liberando de creencias limitantes que nunca fueron tuyas. No te resistas al proceso. No intentes apurarlo. No te juzgues por lo que estás sintiendo. Honra cada etapa con paciencia y compasión hacia ti mismo. Busca apoyo en personas que entiendan el lenguaje espiritual, no en aquellos que intentarán convencerte de volver a dormir. Lee libros que alimenten tu alma. Medita aunque sea 5 minutos al día. Ora con honestidad, contándole a Dios tus miedos más profundos. Escribe para procesar lo que estás experimentando. Pasa tiempo en la naturaleza donde puedes sentir la energía divina más claramente. Y sobre todo, confía. Confía en que estás siendo guiado incluso cuando no sabes hacia dónde. Confía en que hay un propósito en tu dolor. Confía en que la versión de ti que está naciendo será mucho más auténtica y poderosa que la versión que está muriendo. Confía en que no estás loco sino que estás sanando. Confía en que el vacío se llenará con algo real y verdadero en el tiempo perfecto. Confía en que Dios no te está castigando sino transformándote. Confía en que del otro lado de este despertar hay una vida que ni siquiera puedes imaginar todavía, una vida de propósito, paz, autenticidad y conexión profunda con lo divino. Y cuando finalmente cruces al otro lado, cuando mires hacia atrás a todo lo que atravesaste, entenderás por qué era necesario cada paso. Entenderás que el despertar espiritual no es un lujo sino una necesidad del alma. Entenderás que fuiste lo suficientemente valiente como para responder al llamado cuando muchos eligen ignorarlo. Entenderás que tu historia de transformación puede convertirse en la luz que guíe a otro ser perdido en la oscuridad. Y sentirás una gratitud tan profunda por haber despertado que no querrás volver a dormir nunca más. Porque vivir despierto, aunque sea más desafiante, es infinitamente más gratificante que vivir dormido. Vivir conscientemente, aunque sea más vulnerable, es infinitamente más auténtico que vivir en automático. Vivir conectado con Dios, aunque requiera fe en medio de la incertidumbre, es infinitamente más significativo que vivir creyendo que estás solo en el universo. El despertar espiritual es el inicio del verdadero vivir, no solo del existir. Es el momento en que tu alma finalmente respira después de años de estar sofocada. Es tu liberación de la prisión de las expectativas ajenas. Es tu regreso a la verdad de quien siempre has sido debajo de todas las capas de condicionamiento. Así que abraza tu despertar con todo lo que trae. Abraza la oscuridad sabiendo que está llevándote hacia la luz. Abraza la confusión sabiendo que está limpiando espacio para la claridad. Abraza la soledad sabiendo que te está enseñando autosuficiencia emocional. Abraza el dolor sabiendo que está sanando heridas antiguas. Abraza el miedo sabiendo que te está invitando a crecer en fe. Y abraza a Dios como tu compañero constante en este viaje sagrado de convertirte en quien realmente eres. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia tocó tu alma, si te sentiste visto en las palabras de Daniela, si encontraste consuelo en saber que no estás solo en tu despertar, te invito a dejar tu like en este video y a suscribirte a nuestro canal Alma Viva. Cada like nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas historias de esperanza y transformación. Y si conoces a alguien que está pasando por su propio despertar espiritual, alguien que se siente perdido o confundido,
por favor comparte este video con esa persona. Podría ser exactamente el mensaje que necesita escuchar hoy. También te invito a dejar un comentario contándonos tu propia experiencia. ¿Estás atravesando un despertar espiritual? ¿Qué has descubierto en el proceso? ¿Qué verdades ocultas has enfrentado? Tu historia puede inspirar y acompañar a alguien más que está en el camino. Esta comunidad de Alma Viva es un espacio seguro donde podemos compartir nuestros viajes espirituales con vulnerabilidad y sin juicio. Gracias por acompañarnos hoy, gracias por abrir tu corazón a esta historia, gracias por tener el valor de despertar en un mundo que en muchos sentidos prefiere que sigas dormido. Recuerda que Dios camina contigo en cada paso de tu viaje, en cada momento de oscuridad y en cada destello de luz. No estás solo, nunca lo has estado. Tu despertar es sagrado, tu proceso es divino, y tu transformación está bendiciendo no solo tu vida sino también las vidas de todos aquellos que tocas. Nos vemos en el próximo encuentro aquí en Alma Viva, donde seguiremos compartiendo historias que tocan el corazón y despiertan el alma. Hasta entonces, que la paz de Dios llene tu ser, que la luz divina ilumine tu camino, y que tengas el coraje de seguir despertando cada día un poco más. Bendiciones en tu viaje, amigo, bendiciones profundas.